la mucosa redunda a este nivel. Entonces se cree que es un factor, ¿no? El otro factor, perdón, estoy sin puntero, disculpen. Entonces un factor es la epiglotis en omega, como vemos aquí en la imagen, ¿no? La forma de la epiglotis que tiene la forma de una omega. Luego vamos a tener evidentemente que el espacio entre el aritenoides y la epiglotis, que es el repliegue aritenoepiglótico, es bastante corto. Y aquí vamos a tener una mucosa aritenoidea redundante. Así como el segundo factor es la inmadurez de todo el esqueleto cartilaginoso de la laringe. Se habla de un tercer factor que es un factor neuromuscular debido a una inmadurez en el control muscular, ya que se ha observado una relación entre laringomalacia y enfermedades neurológicas, ¿no? Se ha hallado que existe una hipotonía generalizada del soporte muscular de los cartílagos, ¿no? Y también hay una relajación del esfínter esofágico inferior por reflujo, ¿no? Entonces, cuando en cualquier paciente que observemos, bueno, los que han tenido la suerte de entrar a endoscopía, vamos a observar que el ácido asciende por el esófago y lamentablemente va a irritar aquí los aritenoides y eso también nos va a traer problemas, ¿no? Entonces, generalmente en estos pacientitos con hipotonía, entonces el esfínter esofágico no cierra adecuadamente y eso favorece al reflujo. Entonces, clínicamente vamos a tener un estridor inspiratorio, o sea, cuando el paciente toma aire para introducirlo, ¿no? Va a aumentar este sonido que produce el paciente, que también se incrementa cuando el paciente llora, cuando el paciente está en decúbito supino, ¿no? Con el cuello flexionado, o también cuando el paciente está alimentándose. Entonces, clínicamente se observan estas manifestaciones en al inicio de las 2 primeras semanas de nacimiento y va aumentando esta dificultad hasta los 6 meses. De ahí disminuye progresivamente hasta el año de edad porque evidentemente ya hay una maduración de los cartílagos de la laringe. En el caso de un cuadro de laringomalacia grave, eso se asocia a crisis de apnea, cianosis, se observa tiraje intercostal y obviamente va a haber, pues como el paciente no descansa adecuadamente en la noche, al igual que en la hipertrofia adenoidea, ¿no? Entonces va a haber un retardo del crecimiento de ese pequeño. Pues el diagnóstico es la clínica, los síntomas que hemos mencionado, se hace una nasofibroscopía o una endoscopía nasal. Como son bebitos, no es necesario colocarles anestesia, ¿de acuerdo? Se hace un control a los 7 meses y el tratamiento inicialmente es una conducta expectante, y también toman medidas antirreflujo y si evidentemente vemos que el paciente no ha mejorado, entonces procedemos a la cirugía. Y en la cirugía se hace lo que se llama una supraglotoplastía. Entonces, ¿qué consiste? En que ya sea con electro, ¿no? Con tijera cauterizando o con láser actualmente, se hace una separación del repliegue ariteno epiglótico, ¿no? Entonces aquí vemos el corte y eso permite que la laringe no esté en omega, no esté colapsada y obviamente se va a aperturar la vía y va a poder respirar mejor ese paciente sin generar ese sonido. La otra malformación es la estenosis subglótica. Entonces, recordemos que las cuerdas vocales están aquí, se abren perfecto y debajo de eso está la glotis, ¿no? Entonces, hay un cierre por debajo de las cuerdas vocales. Es la segunda causa más común de estridor. Ahí también se habla de una falla en la recanalización de la vía aérea. Generalmente el lumen es de 4 milímetros de diámetro o menos a nivel del cartílago cricoides, ¿no? El mismo que se observa en forma elíptica, se relaciona con otras lesiones o síndromes congénitos
También se ha observado en el síndrome de Down que ellos presentan una laringe pequeña, tienen un cuello corto, recordemos, ¿no? Ahora, la estenosis subglótica va a tener grados, ¿no? Un primero, segundo, tercer grado y un cuarto grado, ¿no? Donde hay un cierre casi total de la glotis. Entonces aquí vemos un cierre de segundo grado, aquí observamos un cierre de tercer grado y aquí un cierre de cuarto grado que es casi del 100%. Entonces, generalmente da síntomas cuando el paciente tiene un cuadro de infección respiratoria aguda, ¿no? En la radiografía de tórax y en la radiografía de tórax vamos a observar una menor neumatización y en la laringoscopía directa pues vamos a observar las imágenes que vemos en las figuras. Pues el tratamiento es hacer una reconstrucción laringotraqueal. Hay que hacer una descompresión también de la laringe y de la tráquea en el área anterior a este nivel. En el grado 1, cuando la estenosis es menor al 50%, se mantiene la conducta expectante, ¿no? Hay que cuidar de que el niño tenga infecciones respiratorias agudas, hay que hacer una terapia antirreflujo, ¿no? En el grado 2 cuando la estenosis va del 50 al 70%, ¿no? O en el caso en el caso del grado 3, cuando va del 70 al 99%, es obviamente quirúrgico. Y en el grado 4 va a existir una ausencia de la luz detectable, ¿no? Entonces tenemos que hacer una traqueotomía de emergencia más la cirugía de corrección de esta estenosis. Otra malformación que puede ser congénita, en algunos casos, es la parálisis de cuerdas vocales, ¿no? Entonces eso también da un estridor laringio en niños e infantes que generalmente es bilateral y está asociado a enfermedad de Arnold-Chiari, a hidrocefalia, a mielomeningocele u otras. Entonces hay diversas causas para parálisis laringias. Tenemos parálisis que pueden ser unilaterales, con una causa idiopática o indeterminada, pueden ser también obstétricas al momento de retirar el producto, pueden ser problemas neurológicos, generalmente cardíacos cuando se relacionan con el laringio recurrente del lado izquierdo. En el caso de parálisis laringias bilaterales, puede ser también congénitas o adquiridas, ¿no? Las congénitas con anomalías, como ya habíamos mencionado, la miastenia neonatal, ¿no? Y en las adquiridas secundarias anomalías congénitas, pero que se presentan tardíamente y otras que son poliatrogénicas posoperatorias, por ejemplo, cirugía y crisis de asma. El paciente va a dejar de respirar. Generalmente se acompaña de un estridor clásico y de llanto inspiratorio. Y la parálisis unilateral, ¿no? Solo es un lado el que se moviliza. Generalmente es iatrogénica o asociada a una fístula traqueoesofágica. Da más un llanto débil, hay disnea y broncoaspiración en los pacientes. Entonces, el diagnóstico de una parálisis de cuerda vocal lo vamos a hacer mediante la laringoscopía, ¿no? Pero tenemos que investigar cuál es la causa primaria, ya sea neurológica o cardiológica, que haya determinado esa postura en las mismas. Entonces, puede ser que mejore en 6 a 12 meses. Generalmente las parálisis bilaterales van a requerir de una traqueostomía, ¿no? Traqueostomía, ¿no? Y se va a hacer una aritenoidectomía parcial, se van a retirar los aritenoides en forma parcial, con un retiro del tercio posterior de las cuerdas vocales. Y en el caso de la parálisis unilateral, ¿no? Lo que se hace es una medialización de la cuerda paralizada con la aplicación de inyecciones como ácido hialurónico que permitan que la cuerda vocal pueda llegar a la línea media.
Y también la otra operación indicada es la tiroplastía tipo 1. Así como la laringe tiene una debilidad en su conformación, tenemos también una debilidad en la conformación de la tráquea, que se conoce como traqueomalacia, donde el cartílago es insuficiente para mantener la vía abierta durante el ciclo respiratorio. Generalmente causa sibilancias en la infancia, ¿no? Que pueden ser primarias o secundarias. Entonces aquí otra malformación que se observa con menor frecuencia son las membranas laringes, ¿no? Entonces aquí hay una falla en la recanalización de la vía aérea glótica durante el periodo embrionario, generalmente en la 10ª semana, y nos va a dar una red membranosa a nivel de los pliegues vocales que obstruye parcialmente la vía respiratoria. En casos graves vamos a tener una atresia completa, o en casos leves vamos a tener una membrana glótica anterior. Y la clínica de estas membranas laringeas va a depender del tamaño de la misma. Generalmente nos va a dar un llanto anormal y, sobre todo, dificultad respiratoria. Entonces, el tratamiento de estas membranas laringeas puede llevar a que el paciente requiera una traqueostomía, dependiendo del grado de compromiso de la vía aérea, o se puede hacer también una cirugía endoscópica en la que se va a rotar un colgajo, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, se corta la mucosa del lado contralateral, se separa cuidadosamente y esta mucosa se pone por debajo de esta cuerda vocal. Y la otra es la cirugía abierta, en la que se puede introducir una quilla, como vemos aquí en esta imagen, esta es la quilla, entonces se hace el corte, se introduce el separador y eso permite que el paciente pueda respirar y tenga una vida normal. Otro problema es la hendidura laringea posterior. Es poco frecuente que se produzca una separación incompleta de la laringe del esófago, o sea, hay un canal común entre el esófago y la vía respiratoria. Puede también deberse a un déficit de cierre en el periodo de maduración. Y vamos a ver que el tamaño va a ser una laringe corta y puede abarcar toda la longitud de la tráquea. Otro problemita es la hendidura laringea posterior. Clínicamente, esta hendidura laringea posterior va a depender de la longitud de la hendidura. Generalmente el paciente presenta una voz soplosa, son frecuentes las broncoaspiraciones, va a tener tos, va a ser neumonías a repetición, por eso mismo que aspira la comida, los alimentos, secreciones, va a ocasionarse dificultad respiratoria, puede haber estridor, distrés respiratorio con disnea y también la aspiración de saliva y alimentos. En el caso de la hendidura laringea posterior, como observamos aquí, vamos a solicitar una radiografía de tórax, una laringoscopía directa, una
esofagografía y una endoscopía que nos permita visualizar la extensión del problema. El tratamiento es asegurar la vía aérea, ya sea con un tubo endotraqueal o una traqueostomía. Generalmente se hace un cierre por vía endoscópica, como vemos en la imagen, ¿no? Y se puede adicionar a esta cirugía una esofagotomía o una gastrostomía o una faringotomía lateral. El cierre abierto se hace a través de la tráquea, compromete. También se observa que en estos pacientes hay que la faringe también está comprometida, ¿no? En forma lateral, por lo que se hace una faringotomía lateral o se hace también un cierre abierto a través de la tráquea y es una corrección evidentemente de difícil éxito. También tenemos quistes congénitos. Los primeros son los laringoceles, que contienen células glandulares entre la cuerda vocal y la fosita y el cartílago tiroideo. Hay una dilatación del sacro. En otra patología es el laringocele, ¿no? Que contiene células glandulares entre la cuerda vocal y la cuerda falsa y el cartílago tiroideo. Entonces hay que hacer se observa una dilatación del sacro apéndice del ventrículo laringio. Hay un aumento de la presión intralaringea que aumenta el riesgo de producirse generalmente en pacientes que están tosiendo constantemente, en trompetistas o en sopladores. Cuando se obstruye su orificio, entonces aumenta su volumen, ¿no? Puede ser laringoceles unilaterales, más frecuentemente en varones asintomáticos. Y el paciente va a manifestar disfonía, estridor, tos crónica y una masa en cuello, como observamos la simetría a este nivel. Entonces, visto de manera endoscópica, vamos a ver que el laringocele puede tener un contenido de aire, puede tener contenido de moco, donde se llama laringomucocele, o puede tener un contenido que en algunos casos puede infectarse. Entonces, su localización puede ser interno, o sea, hacia la vía respiratoria, o externo, hacia las partes blandas del cuello, y en algunos casos también se dan en forma mixta. Entonces, este es un interno. En el 35% vemos un abombamiento de la banda ventricular. Hay una disfonía, sensación de cuerpo extraño, tos, disnea si es muy grande, cirugía. Entonces vamos a tener, como habíamos mencionado, laringocele internos que están por dentro hacia la luz traqueal. En el 35% de los casos van a bombar las bandas ventriculares o cuerdas vocales falsas, que son estas. Se encuentran por dentro de la membrana tiroidea,
¿no? Dan disfonía, sensación de cuerpo extraño, tos, disnea que cada vez aumenta más. Y los laringoceles externos que están en el 15% de los casos. Se extienden superiormente atravesando la membrana tiroidea o el cartílago tiroides, llegan a la vallécula, al sinopiniforme y a la MP. Entonces genera una tumoración cervical lateral que aumenta con la maniobra de Valsalva y disminuye al comprimir la masa. Los pueden ser también mixtos, ¿no? En el 50% de los casos, una combinación de ambos, tanto interno como externo, ¿no? En la laringoscopía se va a ver estas masas y en la radiografía aún más. Entonces aquí tenemos un mixto que sería un externo y un. También tenemos los quistes laringios, ¿no? Que son tumores benignos ubicados en la luz laringea, generalmente en el borde libre de la cuerda vocal. Pueden tener forma de saco o ser canaliculares. Generalmente se ubican los canaliculares en las cuerdas vocales a nivel de los conductos colectores de las glándulas que existen ahí. Hay una localización que puede hallarse en la cuerda vocal, en la epiglotis, en las valéculas, en los ventrículos o en las bandas ventriculares. Su localización generalmente está, como habíamos mencionado, más a nivel de cuerdas vocales y están tapizados por un epitelio pavimentoso, estratificado. Pueden ser también en forma de sacos, por destrucción del apéndice o sáculo del ventrículo laringio. Pueden ir de 1 hasta 7 centímetros de diámetro, pueden ser anteroposteriores. Los anteriores están en la porción anterior del ventrículo, los laterales en el espacio paraglótico, ¿no? Y siempre los vamos a observar entre el pliegue aritenoideo. Dan disfonía y van a requerir de una cirugía endoscópica para su total remisión. Otro problemita que existe es el quiste de retención. En lugares donde hay glándulas mucosas, la localización. Entonces, en los quistes de retención vamos a ver que se van a producir a nivel de las glándulas mucosas que tapizan toda esta área. Pueden estar en las bandas ventriculares que están a este nivel, en la epiglotis, en el repliegue ariteno epiglótico, y el tratamiento es quirúrgico, que consiste en la marsupialización del quiste de retención. También tenemos los hemangiomas subglóticos, ¿no? Que van a dar un estridor en 2 tiempos. A partir del tercer mes de edad, son diagnósticos de duración y actualmente se corrigen con cirugía láser, ¿no? Entonces, con una luz, o se pone ahí, se cauterizan los vasitos y se acabó el problema. También tenemos una malformación
que es denominada síndrome de Cribchadt o síndrome de Lejeune, que es un nombre francés, que le llaman síndrome del llanto del gato, ¿no? Porque el paciente emite un sonido semejante al maullido de gato, aunque se presenta en uno en 20.000 a 50.000 recién nacidos por una mutación del brazo corto del cromosoma 5, pero puede ser hereditario. Generalmente el paciente presenta bajo peso y un crecimiento lento, microcefalia. Existen otras malformaciones también, como el hipertelorismo, la fisura palpebral, la micrognatia y el retardo mental. Terminada la patología congénita, vamos a pasar a la patología inflamatoria aguda, que evidentemente tiene factores condicionantes, sobre todo en los niños, ¿no? Dime. Sí, ORL. ORL, 70 y 20. Médicos ORL nada más. Ya. Entonces, la laringe infantil, lamentablemente, es una laringe colapsable, sobre todo cuando la epiglotis está en omega, ¿no? Recordemos que las cuerdas vocales en los niños van a ser mucho más cortas, de menor diámetro, ¿no? Y la subglotis es mucho más reactiva, por eso es que la anestesia, como ya habrán pasado en su rotación de anestesiología, es de mayor cuidado de los niños, ¿no? Los niños los están intubando e inmediatamente hacen espasmo de lo que es la laringe, ¿no? Entonces, cuando un niño tiene un resfrío o un proceso de respiratorio agudo, hay un edema, ¿no? En toda esta región, y ese edema nos va a disminuir el lumen en milímetros, ¿no? Y esa inflamación va a hacer que de un lumen del 100% por el edema se reduzca a un 50%, y eso nos va a generar el síntoma de estridor, ¿no? En los niños, no así en los adultos, que lo que nos va a dar es más disfonía. Entonces, la mucosa se protege por mecanismos de defensa y de aireación del medio ambiente. Las bacterias normalmente para una laringitis aguda van a necesitar un tiempo, ¿no? Recordemos que los virus penetran la célula a la que parasitan y alteran, y ahí es cuando las bacterias van a agredir a esa mucosa, ¿no? Y, y obviamente se va a producir un problema que es la laringitis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recomendar a los padres que mientras sea un cuadro viral, tenemos que tomar pues las medidas de darle mayores líquidos, ¿no? Podemos hacerle nebulizaciones al bebé, ¿no? Evitar que se exponga a cambios bruscos de temperatura para que las bacterias no puedan penetrar la mucosa. Entonces, en el 85% vamos a tener un problema que es la laringitis supraglótica o epiglotitis o supraglotitis. Entonces, está debido a hemófilos influenza tipo B en niños de 2 a 6 años. Cursan con fiebre, malestar general, disnea con estridor inspiratorio, mayor en decúbito, ¿no? O en posición supina. Generalmente van a presentar cialorrea, por eso están con la boca entreabierta, y dificultad para deglutir la saliva, ¿no? Intensa odinofagia. Va a tener una voz opaca, o llamada también voz en papa caliente o velada opaca, que sonaría más o menos así. Entonces el paciente no se entiende lo que está hablando, ¿no? Hay una hipoxia, hay distrés respiratorio, hay dolor intenso a la palpación de la laringe y del cuello, hay irritabilidad y también el paciente va a presentar taquicardia. Entonces, el edema glótico más la congestión glandular del vestíbulo laringio puede cerrar la vía respiratoria. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver radiológicamente? Vamos a pedir una radiografía simple lateral cervical y vamos a ver que la epiglotis, evidentemente,
es una pelotita. En estos casos está contraindicada una laringoscopía porque se va a producir espasmo, ¿no? Se va a restringir la vía y el paciente no va a poder respirar y vamos a tener que meter un lapicero para poder hacer una traqueotomía, ¿no? A nivel de la tráquea y pueda respirar. Entonces, generalmente son pacientes que directamente pasan a la intubación o traqueotomía de emergencia. Entonces, ¿cómo vamos a ver la imagen del epiglotis? Miren, totalmente en hocico de tenca, como habrán visto en ginecología, ¿no? El cuello uterino, exactamente igual. Y vamos a recomendar utilizar antibióticos como ceftriaxona endovenoso, asociados a corticoides endovenosos, tipo hidrocortisona, ¿no? También vamos a añadir mucolíticos que permiten que las secreciones sean más líquidas, más fluidas. Vamos a apoyarnos con oxígeno y vamos a dar paracetamol para el dolor. También tenemos la laringitis subglótica o CRUB, que es la más frecuente en el 80% de los casos, en niños de 6 meses a 6 años, generalmente de etiología viral, ya sea un virus para influenza, influenza tipo A y B, se presentan más en primavera o invierno y son de inicio progresivo. Tras un catarro, ¿no? Hay una disnea con estridor inspiratorio de tono grave, tos y disfonía leve. Hay un mejor estado general, no hay dificultad para pasar los alimentos, tampoco hay dolor, o sea, no hay odinofagia y tampoco hay disfagia, ¿no? El paciente no se queja que le duele su garganta. El vestíbulo laringio es aparentemente normal, las cuerdas vocales se las observa congestivas, hiperémicas, se ve un edema en herradura del rodete subglótico que está a este nivel, ¿no? Y el diagnóstico también lo hacemos por una placa simple anteroposterior, cervical en inspiración, ¿no? Y ahí vemos el afilamiento de la columna de aire en punta de lápiz, o sea, la columna de aire ingresa, pero tiene un stop en punta de lápiz al final. Y el tratamiento también va a redundar en aplicar oxígeno húmedo, ¿no? Se puede administrar adrenalina en nebulización, ¿no? 1 en 1000 con 0.5 cc por kilogramo, ¿no? Cada 30 minutos. Podemos también darle corticoides como la hidrocortisona, la dexametasona o la prednisolona y vamos a asociar un antibiótico como la amoxicilina más ácido clavulámico. Y luego tenemos la laringitis estridulosa o pseudocruf o espasmódica que tiene un inicio brusco durante el sueño. Hay un estridor inspiratorio sin disnea, febril, buen estado general y se ve con humidificadores. Y la laringitis difterica o cruz verdadero, que como hemos tenido en la pandemia unos cuantos casos, ¿no? No olvidemos que existe la vacuna triple. El agente es el Corynebacterium diphtheridae, va a dar disfonía, tos perruna, disnea con estridor, amigdalitis con placas adheridas que sangran al retiro. El tratamiento igualmente es humidificación, aplicar penicilina y la antitoxina. Y generalmente las complicaciones son nefritis, obstrucción de la vía aérea y fallecimiento del paciente. Entonces, las diferencias entre las laringitis supraglóticos y las subglóticos, recordemos que la subglótica está por debajo de las cuerdas vocales y la supraglótica es cualquier problema que está por encima de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, la supraglótica va a ser un estridor silencioso, la voz va a estar normal, va a haber dificultad para pasar los alimentos, dolor en la faringe, postura de sedentación, generalmente el paciente no está echado, no tiene tos perruna, hay fiebre elevada, hay un mal estado general y son bastante raras.
Y la laringitis catarral, que muchos le hemos tenido, generalmente es de etiología viral, rinovirus para influenza o influenza, cursa con disfonía, tos seca irritativa, a veces dolor de tanto toser, una laringe roja edematosa, las cuerdas vocales evidentemente están pues aumentadas de volumen, hiperémicas y con secreciones, ¿no? El tratamiento en este caso cuando tenemos una laringitis catarral es el reposo vocal, evitar irritantes como el tabaco, el alcohol, hacer humidificación de la vía respiratoria, se pueden dar expectorantes, ¿no? Y también vamos a administrar antiinflamatorios. Y otro problemita que tenemos es el absceso epiglótico. Entonces, más frecuente en adultos que en niños. Generalmente vemos una cara lingual que está aumentada de volumen. El diagnóstico lo hacemos ya sea por visualización directa o por tomografía. Vamos a administrar antibióticos endovenosos y vamos a proceder a hacer una punción, ¿no? Drenaje de esta secreción. En la, también tenemos la epiglotitis del adulto, que cursa con dolor de garganta, babeo, ¿no? Porque como la epiglotis está aumentada de volumen, entonces no puede pasar la saliva, entonces empieza a, a babear toda su saliva. Hay dolor al deglutir, hay dolor en la faringe, fiebre de 40 grados, hay una voz apagada, el paciente no puede hablar, empieza a tener una voz susurrada y existe el antecedente de síntomas de infecciones de vía aérea superior. Y en estos casos sí se puede hacer una laringoscopía. Tenemos que descartar la presencia de tumores, cuerpos extraños o laringopioceles infectados. También vamos a observar a nivel de la laringe traumatismos, ya sean externos o internos, ¿no? Recordemos que dentro de los traumatismos externos, el descenso del mentón, que llega a contactar con la horquilla esternal, va a proteger la laringe ante cualquier agresión, así como el músculo esternocleidomastoideo que cubre las porciones laterales. Sin embargo, 5 a 10% presentan lesiones traumáticas serias, ya sea de un trauma cerrado o abierto, generalmente 95% por heridas penetrantes, por arma de fuego, punzantes, accidentes automovilísticos en el hogar, laboral o deportivo, ¿no? Y la mortalidad es del 2 al 50%, ¿no? Bastante alta. También se van a producir traumatismos cerrados en accidentes de tránsito. Entonces el cuerpo se va a ir hacia adelante, ¿no? El cuello se va a flexionar y ahí va a golpear generalmente contra el volante, ¿no? Y de ahí se va a ir hacia atrás, lo que se llama el latigazo, ¿no? Generalmente el que protege de un daño en un vehículo en movimiento es la bolsa de aire. También tenemos traumatismos cerrados, pero por ahorcamiento, que puede ser completo cuando el cuerpo no toca el piso, o incompleto cuando los pies están en contacto con el piso. Se va a producir una separación de la tráquea o fracturas del esqueleto cartilaginoso. Puede haber una luxación de los aritenoides, un desgarro de la cuerda vocal, una fractura del cartílago tiroides, cricoides y yoides. Fragmentos dan desgarros si mete aire en la inspiración y hay un arrancamiento de la laringe que genera enfisema, ¿no? O sea, al arrancarse la laringe, entonces el aire que nosotros inspiramos se va a diseminar hacia los tejidos. Entonces, no recordemos que el estrangulamiento también puede producirse, ¿no? Y generar una luxación de los elementos del esqueleto cartilaginoso. Y también tenemos los traumatismos abiertos, ¿no? Los traumatismos abiertos por heridas por arma, ya sea por arma blanca o para arma de fuego, ¿no? En el caso de las armas de fuego,
nos van a dar una hemorragia profusa, aire en la herida, al compás de la respiración, enfisema, disnea, estridor, hematoma expansivo e incluso una isquemia distal de los tejidos. Entonces, el tratamiento en un traumatismo abierto, lo que es primero es inmovilizar el cuello, administrar oxígeno, ¿no? Vamos a presionar la zona de sangrado, vamos a tratar de no extraer objetos, vamos a canalizar una vía endovenosa, vamos a realizar una traqueotomía, ¿no? Para que el paciente pueda respirar mejor. Un estudio radiológico de todo lo que es la columna cervical mediante tomografía. Se recomienda no intubar al paciente porque se puede producir una falsa vía y evitar así la estenosis dentro de los 7 a 15 días usando también un molde laringio o mascarilla laringia, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo es la mascarilla laringia? ¿La vieron en imágenes? O sea, se usa también en anestesia general, ¿no? Entonces, a diferencia del tubo endotraqueal, la mascarilla va a ir a cerrar lo que es la epiglotis, ¿no? Y de esa manera es que el aire debe ingresar directamente hacia la tráquea. Entonces, hay diferentes tamaños de mascarillas laringes, tanto para adultos como para niños. Entonces, en el trauma laringio, no olviden que tenemos que obtener una vía aérea, asegurar la ventilación pulmonar, controlar las hemorragias, realizar una evaluación neurológica y tenemos que tener al enfermo totalmente expuesto, ¿no? Porque puede ser un paro y vamos a tener que hacer una reanimación inmediata. En el caso de traumatismos internos, que son producidos por agentes que penetran por la vía natural, ¿no? Pueden ser lesiones por intubación las más frecuentes. Generalmente se produce una estenosis laringe por una intubación prolongada, también porque el tubo endotraqueal tiene una zona de decúbito, lo que va a llevar a la isquemia y necrosis con ulceración de la mucosa, la que granula y se infecta y hace una cicatriz estenosante o granulomas. Dime, dime. ¿Aquí? Ok, ok. Se recomienda una traqueotomía si la intubación va a ser mayor a 10 días, ¿no? Si el paciente va a estar intubado más de 10 días, traqueotomía. Ahora, el problema que nosotros hemos tenido con el COVID, evidentemente ha sido que los pacientes pues han requerido intubaciones bastante prolongadas, ¿no? Y lo que como había inflamación de la mucosa, de toda la mucosa traqueal, entonces el lumen estaba irritado, estaba inflamado. Entonces con el tubo han hecho, aparte de las úlceras de decúbito, han hecho granulomas post esta intubación, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tenemos complicaciones bastante graves por resolver, ¿no? Ahorita vamos a hacer un comentario, denme un minutito, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, disculpe, en las laringitis, ¿cuál es el que tiene mayor grado de mortalidad?
Un segundito. Generalmente la difteria, ¿no? Por eso es de que los pacientes incluso llegan a cuidados intensivos, pero aún así, cualquiera de ellas, porque estamos conversando de que 1 milímetro de edema va a reducir el lumen de la vía respiratoria. Entonces, imagina, si la laringe de un niño es menos del grosor de su dedo meñique, ¿no? Sobre todo de las chicas, ¿no? Porque los varones tienen dedos meñiques grandes, ¿no? Entonces, imaginan, el edema es 1 milímetro o 2 milímetros, entonces, ¿cuál es el lumen? El lumen es muy estrecho y eso hace, pues, de que el paciente pueda incluso, hace apnea y puede llegar a hacer paro, ¿no? Así es. Entonces, eso hay que recomendar a los papás, ¿no? Que si tienen un problema de una laringitis, ahí tenemos que hacerles vaporizaciones, darles mucolíticos, ¿no? Utilizar un antibiótico, porque ya, si bien los pediatras dicen que no debemos utilizar antibióticos, claro, en una fase inicial no, pero pasado un tiempo las mucosas van a quedar expuestas a las bacterias y las bacterias fácilmente van a penetrarlas y van a producir otras complicaciones, ¿no? Así es, Elena. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, o sea, todos tenemos que pensar, bueno, donde yo hice mi especialidad, el parámetro de referencia para usar un tubo endotraqueal es tu dedo meñique, ¿de acuerdo? Entonces ellos veían el dedo meñique del paciente y calculaban el lumen del tubo que tenía que ingresar, ¿no? Para hacer la intubación. Esa era la relación que ellos tenían. Entonces, de acuerdo a eso, si imaginas si nuestro dedo, en el caso de las mujeres, es finito, en el caso de un niño, pues casi es la mitad de nuestro dedo, ¿no? De nuestro dedo meñique. Y ahí el lumen, un cierre del lumen, pues nos va a traer consecuencias, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, doctorita. Perdón, estaba silenciada. Perdón, perdón. No sé, le estaba escuchando, doctorita, y también no hay más preguntas. Ok, ya entonces ya sabemos por qué post-COVID tenemos muchos pacientes que han quedado con granulomas, ¿no? O sea, por el decúbito, ¿no? El edema, que se ha producido una isquemia a nivel de la mucosa y una necrosis, ¿no? Y eso ha hecho que se formen los granulomas por la intubación en los pacientes post-COVID, ¿no? Y evidentemente aquí tenemos otra imagen de granulomas, ¿no? Otras lesiones por intubación son bueno, las lóticas, que van a tener granulomas en la comisura generalmente posterior y a nivel de los aritenoides, ¿no? Generalmente se hace un tratamiento endoscópico con CO2, o también podemos tener lesiones subglototraqueales que van a requerir anastomosis término-terminal, como es con el COVID, ¿no? Entonces, en el COVID ha habido granulomas de tal
intensidad, que hay pacientes que les han retirado hasta 5 anillos traqueales, o tal vez un poquito más, pero de los que tenemos en nuestro hospital, hay pacientitos que les han reducido la tráquea en 5 anillos traqueales. O sea, si nosotros contamos 5 anillos traqueales, van a ser más o menos como 3 a 4 centímetros de tráquea. A ver, reduzcan su cuello 3 a 4 centímetros, es lo que les han retirado a los pacientes. Y ahora también esas lesiones por intubación, se puede usar, claro, el láser para retirar esos granulomas. Se pueden hacer también injertos de cartílago costal por interposición, o también se puede colocar un tubo de Montgomery, ¿no? Um, durante 6 meses para ver si evidentemente se puede de esa manera evitar pues que hagamos una restricción de todos los anillos, ¿no? Y actualmente hay en estudio o en elaboración prótesis en 3D de lo que es los anillos traqueales. También tenemos lesiones a nivel de la laringe por inhalación, ¿no? Entonces son la aspiración de gases tóxicos, humos o vapores a altas temperaturas, ¿no? También gases de guerra, gases en la industria, en catástrofes, en incendios, ¿no? Gases antidisturbios también, aunque ya no se usan mucho porque ya nosotros no reclamamos ni protestamos, salvo cuando lo sacaron a Merino, ¿no? Entonces tenemos como clínica una disnea con tos irritativa, dolor, lagrimeo, sensación de quemadura, una mucosa enrojecida y edematosa. Como podemos observar algo aquí, entonces vamos a recomendar al paciente reposo vocal, humidificación con, con corticoides, con inhalación de corticoides, y en algunos casos vamos a tener que llegar a la traqueotomía. Entonces, también hay otro trauma que es el trauma fonatorio agudo, ¿no? Entonces, el abuso vocal, un grito muy desaforado, generalmente con carga emocional, en oradores, en militares, ¿no? Que tienen voces de mando, o en el partido de fútbol, a los varones que les gusta alentar al equipo de sus amores, ¿no? En políticos, en charlatanes, ¿no? O hablar en medios ruidosos, vamos a crear un abuso vocal, lo que se considera como un trauma fonatorio agudo, ¿no? Entonces vamos a quedar sin voz, que es la disfonía afona, va a haber un sangrado de los vasos subepiteliales, la cuerda vocal, ¿no? Como observamos aquí en la imagen, vamos a ver cuerdas vocales enrojecidas por presentar un hematoma, y el tratamiento va a ser reposo vocal absoluto, corticoides endovenosos e inhalación. Entonces, también vamos a observar como problemas a nivel de la laringe traumáticos es los cuerpos extraños, ¿no? Generalmente más son frecuentes en niños, ¿no? Los cuerpos extraños pueden ser orgánicos, pueden ser inanimados, ¿no? Generalmente los orgánicos son voluminosos elementos, ¿no? Ya sea del alimento, o dentro de los inanimados vamos a tener tornillos, dados, monedas, todo lo que llegue a la boca de un niño, ¿no? Y que lamentablemente lo deglute, ¿no? También podemos tener el enclavamiento de espinas, ¿no? Y eso nos va a dar una disnea aguda, que en algún caso, por ejemplo, en el enclavamiento de un dado o de una moneda, nos puede dar una apnea que comprometa la vida del paciente, ¿no? Entonces les va a dar una crisis de asfixia momentánea, o golpes de tos con sangrado, si es un objeto punzante, disfonía, y bueno, ahí sí hacer una endoscopía para tratar de visualizar y retirar el cuerpo extraño. Entonces tenemos también una disnea aguda con apnea fulminante, una crisis de asfixia momentánea, ¿no? Y obviamente vamos a tener que proceder rápidamente a hacer ciertas maniobras que permitan que el niño expulse el cuerpo extraño. También tenemos las parálisis de cuerdas vocales centrales, que pueden ser ya sea supra o pseudovolvares,
como es el caso de la parálisis cerebral, del accidente cerebrovascular, con espasticidad y enlentecimiento de los movimientos de la laringe, problemas extrapiramidales como en el Parkinson, en la Corea, ¿no? Cerebelosos como en la disartria táctica de Arnold-Chiari, ¿no? Y también tenemos las parálisis de cuerdas vocales periféricas, ¿no? Que están relacionadas con el nervio laringio recurrente o el nervio laringio superior, o lesiones netamente del décimo par craneal. Entonces recordemos que hay una posición mediana, que es la aproximación de las cuerdas a la línea media. Entonces, en base a esa línea, vamos a hablar de una parálisis en aducción, cuando las cuerdas están cercanas a la línea media, aducción con D, y una parálisis en abducción, BD, cuando están alejadas de la línea media. Entonces, lo más frecuente para lesionar el nervio laringio recurrente son las cirugías de tiroides y paratiroides, ¿no? También la presencia de tumores malignos de tiroides, cuando hay una intubación orotraqueal brusca, ¿no? A veces también por preservar la vida del paciente, ¿no? Ha habido casos en los que con el anestesiólogo, sobre todo en las emergencias de pacientes con sangrado, paciente ya en shock, que tenía que hacer el anestesiólogo ni siquiera trasladarlo a la mesa de operaciones, sino ahí en la camilla, meter el tubo y tratar pues de permeabilizar la vía, ¿no? Entonces ahí también podemos generar un trauma laringio, pero todo está en función de salvar la vida del paciente. Tenemos problemas a nivel torácico, como sean tumores de pulmón, de mediastino, cirugías endotorácicas, una estenosis mitral, aneurismas aórticos, ¿no? Disfonía con diplotonía, o sea, una voz en dos tonos, ¿no? Dificultad para respirar, que nos indica una lesión bilateral, ¿no? Ya me hemos hablado de que la posición cercana a la línea media, también llamada posición paramediana, es la aducción, ¿no? Cuando las cuerdas vocales están paralizadas, pero cercanas a la línea media, y ahí vamos a requerir una traqueotomía, porque no está ingresando el aire y por lo tanto va a haber disnea y dificultad respiratoria que se va a incrementar a medida que la persona realice mayores esfuerzos. Y por el laringio superior no nos va a dar muchos síntomas. Vamos a tener una pérdida de las frecuencias agudas y una fatiga vocal, ¿no? También secundario a cirugía tiroidea, ¿no? Entonces el paciente empieza a hablar bajito, ¿no? Y, por ejemplo, en docentes, en trabajadores de la voz, dicen, ¿no? Que al final ya no pueden hablar y hay dolor cuando están tratando de emitir la palabra. Entonces el riesgo en este caso es las aspiraciones, ¿no? Porque no hay sensibilidad a nivel del vestíbulo laringio. Las cuerdas están en posición normal, pero están algo acortadas, da una voz con poca fuerza, fácilmente se fatiga, así como cuando nosotros nos cansamos de hacer mucho ejercicio, no puede emitir sonidos agudos, aunque no requiere tratamiento, ¿no? Y cuando tenemos una lesión del tronco del décimo par, vamos a tener lesiones a nivel de tumores de la base del cráneo, con parálisis de cuerda vocal intermedia o lateral en aducción, aspiraciones en la deglución. Durante la tos hay aspiración e infecciones traqueobronquiales, hay una disfonía por déficit de cierre, o sea, no llegan a las cuerdas a juntarse en lesiones altas hay también dolor para pasar, dolor a nivel de la garganta, faringe, laringe, ¿no? Que son parálisis asociadas a lesiones del glosofaringeo, del décimo par, del espinal y del hipogloso. Y también hay lesiones inferiores a ramas faringeas que no se asocian a otros pares craneales. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una cuerda vocal derecha paralizada en aducción,
abducción, porque la única que se mueve es la cuerda vocal izquierda, ¿no? En la respiración generalmente se mantiene casi abierta. En la fonación no se moviliza, no llega a la línea media. ¿Y qué es lo que hace la cuerda vocal sana? Entonces trata de alcanzar a la cuerda paralizada, que sería la compensación, ¿no? O sea, con la foniatría y con el pasar del tiempo, con los ejercicios que se le hace hacer al paciente, la cuerda vocal izquierda alcanza a la cuerda vocal derecha. Ahora, para evaluar mejor nuestra laringe y nuestras cuerdas vocales, vamos a hacer un examen que es la videoestroboscopía, ¿no? Entonces ahí nos va a permitir visualizar un cierre incompleto de las cuerdas vocales. Vamos a ver una limitación de la vibración, así estoy haciendo mi movimiento de vibración en la cuerda. Vamos a poder observar que, por ejemplo, hay una altura diferente entre las cuerdas vocales, o sea, no están a la misma altura, sino una está más arriba o más abajo, como en una grada, ¿no? Y el tratamiento es observación, inicialmente de 6 a 12 meses, acompañados de foniatría y terapia de deglución, porque no solamente está comprometida la voz, sino también está comprometida el paso de los alimentos hacia el esófago, recordemos por la inervación. Y bueno, vamos a tener que pensar, si no hay respuesta, una cirugía antes de los 6 meses. ¿Qué indicaciones va a llevarnos a cirugía? La aspiración, ¿no? La evidencia de una denervación a la electromiografía, pacientes que tienen que usar la voz, ¿no? Entonces vamos a utilizar cirugía con material temporal. Lamentablemente, por el momento, muchos son todavía materiales temporales. Se hacen inyecciones a través de la piel o inyecciones por vía endoscópica a través de la boca, ¿no? Que también son en inyecciones por laringoscopía. Vamos a inyectar, podemos poner gel Fuan, grasita, teflón, que nos dura de 2 a más años, hidroxiapatita, que nos dura 18 meses, y el ácido hialurónico, que nos dura de 2 a 4 meses, ¿no? Claro que la respuesta con el ácido hialurónico es inmediata. Esa es la ventaja. Entonces, aquí eh, observamos que estamos introduciendo una aguja que nos va a permitir medializar la cuerda vocal. Entonces, el abordaje a través de la piel, ¿no? Percutáneo lateral, ¿no? Se identifica el cartílago tiroides, ¿no? Se introduce la aguja con la sustancia que se va a infiltrar, ¿no? Por vía endoscópica se visualiza que estamos en el nivel y se procede a la aplicación del material, ¿no? Eso, el objetivo es de que se encuentre entre el músculo, ¿no? Por dentro del músculo, para que si la cuerda vocal llegue a la línea media. Pues como vemos aquí, ¿no? Es la aguja y tratamos de que llegue, que esté por fuera del músculo de la cuerda vocal. Otro trastorno fonatorio crónico de origen desconocido por contracciones involuntarias de algunos músculos laringeos que dan voz en saltos entrecortada y con mucho esfuerzo, son las disfonías espasmódicas. Entonces existen espasmos incontrolables inducidos por la ejecución de una acción específica de procesamiento motor central con reflejos anormales del tronco cerebral y procesamiento. Generalmente son familiares de origen genético, asociados a síntomas de múltiples desórdenes neuromusculares, en una relación de 1.4 más en mujeres que en varones. Estas disfonías espasmódicas pueden ser en aducción o puede ser en abducción, ¿no? En aducción es una voz tensa, estrangulada,
con interrupción de la sonoridad, con ataque vocal brusco, con un esfuerzo vocal, ¿no? Hay una voz áspera y entrecortada, una hiperaducción hiperfuncionante e irregular en las cuerdas vocales, ¿no? Hay una contractura del músculo tiroaritenoideo, y en la abducción hay una voz soplante con quiebres vocales de afonía, prolongación de las consonantes C, S, Z, H, T, una apertura paroxística inapropiada de las cuerdas vocales, ¿no? Hay compromiso del músculo cricoaritenoideo posterior y son menos frecuentes. Entonces, las disfonías espasmódicas van a empeorar con la fatiga, con el estrés, ¿no? Porque el paciente se va a tensar más y va a haber mayor espasmo. Puedes ver una voz normal en tos, en risa, en canto, en murmullo o en falsete. El diagnóstico es la anamnesis, el examen físico, ¿no? La evaluación perceptiva auditiva de lo que está diciendo el paciente. Hay que hacer una nasofibroscopía, hay que hacer una estroboscopía, se hace también una electromiografía y se hacen test terapéuticos con Botox. Nos recordemos que el Botox se usa como un relajante, ¿no? Entonces, igual de esa manera se hace que el músculo se relaje y no esté contraído y no se produzca el espasmo, que mejore la voz del paciente, ¿no? Otra imagen de inyección percutánea. En esta tenemos una imagen endoscópica, ¿no? O transoral, apoyada por la endoscopía, ¿no? Entonces vamos a visualizar dónde estamos inyectando. ¿Preguntas hasta ahí? No hay ninguna ¿Preguntas hasta pregunta, ahí? doctorita. Tuve problemitas tenía ahí grabadas mis voces. Vamos a tratar de encontrar acá. A ver, aquí, voz de disfonía espasmódica. A ver, vamos a ver si es este audio. Regresar. Este parecería que sí. Bueno, mañana y ese curso de laringe me voy a inscribir. Voy a tratar voy a ver ahora los horarios y le voy a avisar a su delegada para que por lo menos en, en la hora que tengan tiempo. Entonces, no sale como un sino tiene como un raspado al final, ¿no es cierto? Entonces, esa es una disfonía espasmódica, aunque hay pacientes que tienen, que como que hablarían con una voz en serrucho, ¿no? O sea, la voz va saliendo así, así más o menos, con mayor espasmo. Y luego tenemos también procesos inflamatorios como el edema de Reinke, en la que va a existir una inflamación,
de la mucosa, ¿no? Por eso se habla de una mucositis inflamatoria y una acumulación de fluidos en la vía aérea a nivel de la lámina propia y del epitelio. Puede ser bilateral, generalmente más frecuente en fumadores, ¿no? Mayores de 40 años, también pacientes que presentan el famoso reflujo faringolaringio, pacientes con hipotiroidismo, con infecciones, con reacciones alérgicas, con sinusitis crónica, ¿no? Recordemos que la pus es un elemento evidentemente que va a irritar la mucosa laringea, ¿no? Porque hay un drenaje purulento y eso va a crear una inflamación de toda, del, perdón, del área mucosa de los aritenoides, porque las secreciones van a discurrir por la faringe, por la pared posterior, ¿no es cierto?, de la orofaringe. Entonces, en el edema de Reinke vamos a ver que el tercio posterior de las cuerdas vocales va a estar libre, va a haber una disfonía crónica, voz de tono bajo, hay una obstrucción respiratoria porque las cuerdas se edematizan tanto que no puede respirar. El tratamiento es suspender los irritantes, tabaco, humo, ¿no? Administrar corticoides y se puede hacer cirugía, ¿no? En la cirugía se retira esta mucosa, pero en dos tiempos. Primero la mucosa de un lado y después la mucosa del otro lado, porque si no se cicatriza y se forma una sinequia. O sea, que es una sinequia, se pegan las dos cuerdas vocales. Y siempre en los pacientes con problemas de voz vamos a tener que recomendar foniatría tanto pre como postoperatoria. ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas, doctorita, está claro. Perfecto. Entonces luego vamos a pasar a ver lo que son las enfermedades crónicas de laringe. Entonces tenemos laringitis crónicas primarias que tienen como factores, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el reflujo, ¿no? Y también un uso inadecuado de la voz, ¿no? Dentro del tabaco, el 90% favorece 7 veces más a lesiones displásicas, así como la ausencia de cilios en la mucosa, ¿no? Lo que facilita la queratinación por los alquilantes del tabaco. El alcohol, que tiene una acción sinérgica con el tabaco, da hiperemisensibilización a la acción del tabaco, favorecido por el déficit de vitamina A, que es una vitamina que nos va a proteger las mucosas. Vamos a tener problemas de reflujo, de pHimetría de 24 horas y también por estudios de radiología de tránsito esofágico que habrán visto en gastroenterología, ¿no? Cuadros de insuficiencia respiratoria donde los procesos obstructivos e infecciosos condicionan a que el aire inspirado llegue mal acondicionado a la laringe, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente tiene un tabique desviado, entonces, ¿qué va a generar? Va a generar de que el aire entre por la boca y al ingresar por la boca, evidentemente no va a estar calentado por los cornetes, ¿no? Por la mucosa de los cornetes, ¿no? La mucosa nasal, por los cilios que van a humedecer, van a calentar ese aire inspirado, que ya habíamos visto, y va a llegar seco, ¿no? Y va a resecar tanto la faringe como la laringe. Y también personas que hacen un uso inadecuado de la voz.
Tenemos factores como las endocrinopatías, ¿no? En el caso de la diabetes, en el hipotiroidismo, que el paciente tiene menor secreción glandular, problemas de hipovitaminosis A, que dan una inadecuada cicatrización de tejidos, factores como intubación prolongada, ¿no? Donde el grosor del tubo laríngeo y los movimientos del cuello van a irritar la mucosa laringea, la inhalación de vapores tóxicos y sustancias irritantes que obviamente también van a causar edema e inflamación de las mucosas, ¿no? Entonces, dentro de esas laringitis crónicas, vamos a tener la laringitis crónica catarral, la laringitis crónica trófica, la laringitis crónica hipertrófica, pseudomixomatose tipo Rinke, la laringitis crónica hipertrófica roja, la laringitis crónica hipertrófica blanca y la laringitis crónica secundaria al reflujo gastroesofágico. Entonces, las laringitis crónicas catarrales, vamos a tener una mucosa laringea con hiperemia difusa y aumento de la secreción mucosa, sin lesiones neoformativas ni edema de cuerdas vocales. Sí va a contar con una vascularización incrementada. Vamos a tener una disfonía fluctuante con tos, con expectoración. Los mocos pueden adherirse a las cuerdas vocales y no existe degeneración histológica. Luego tenemos la laringitis crónica atrófica, que hay una hipoplasia de las cuerdas vocales luego de una laringitis catarral. El conio se vuelve delgado, fibroso, con tendencia a la atrofia. Es más frecuente en ancianos, ¿no? La mucosa está pálida, no está congestiva, está seca con bastantes costras en las personas mayores, como disminuye la secreción glandular, ¿no? Porque hay también atrofia de las glándulas y porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ya el factor hormonal va a condicionar pues a que tengamos mayor. Y en el caso de los varones también por el factor de la atrofia, ¿no? Entonces van a formar mocos costrosos que están ahí los abuelitos sacando ahí los mocos, peleando con sus mocos, ¿no? Y eso cambia el tono de la voz. Entonces tenemos también la laringitis crónica hipertrófica pseudomixomatosa de Rinke, donde vamos a ver una mucosa aumentada de volumen lisa, de coloración rosada, generalmente a nivel de las cuerdas, cara superior de la cuerda vocal, con edema bilateral simétrico y de consistencia blanda, ¿no? Tenemos la laringitis crónica hipertrófica roja o hiperplástica, donde vemos unas cuerdas vocales engrosadas, congestivas, capilares de distribución anárquica, con cambios inflamatorios, edema del corion con aumento del vascular, ¿no? Solamente presentan disfonía y el diagnóstico está por la laringoscopía y la estroboscopía. También tenemos laringitis crónica hipertrófica blanca con placas no planas, aparentemente induradas, mal delimitadas, o también se le conoce como una paquidermia blanca, ¿no? En algunos casos bien delimitadas, induradas de superficie irregular, y las laringitis secundarias al reflujo, en la que va a haber también se va a producir tos, entonces hay una sobrecarga fonatoria, hay disfonía por este proceso inflamatorio nocturno, con sensación de cuerpo extraño a nivel de la faringe y dificultad para pasar los alimentos. Hay un tejido de granulación a nivel de la apófisis vocal de los aritenoides y paquidermia, o sea, engrosamiento entre los aritenoides, y hay edema retrocricoideo. Luego tenemos la laringitis crónica secundaria de reflujo, donde va a producirse una paquidermia de contacto que provoca úlceras que generan estenosis subglótica y glóticas posteriores, provocan laringoespasmo con nódulos
con pólipos y edema de Reinke. El tratamiento es inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Tipo omeprazol, ranitidina. Vamos a recomendar a los pacientes que eleven la cabecera de la cama. Vamos a recomendar que bajen de peso, que eviten el consumo de bebidas estimulantes como el café, el té, ¿no? Chocolates también, ¿de acuerdo? Que traten de eliminar las gaseosas, que eviten las especies en las comidas, como la pimienta sobre todo, ¿no? Y que se recuesten luego de 3 horas de haber cenado o consumido algún alimento. Y las laringitis secundarias a, a intubación prolongada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que hay una aparición de granulomas en la cara posterior del borde libre de las cuerdas vocales, lo que impide la aproximación de las cuerdas vocales y eso va a dar una voz soplada, va a dar una disnea por el aumento de tamaño del granuloma, ¿no? Porque también va a producir una estenosis secundaria. Y luego tenemos la degeneración carcinomatosa, ¿no? Donde el riesgo de maligniciación está en relación con los tipos anatomoclínicos que encontremos al realizar una biopsia. También tenemos lesiones hiperplásticas que generan el 10% hacia la malignidad, o sea, hacia el cáncer, hiperkeratosis que generalmente siempre degeneran, dependiendo del grado de displasia anatomopatológica. Y tenemos laringitis crónicas secundarias que pueden ser infecciosas y no infecciosas, ¿no? De tipo bacteriano, viral, micótica, parasitarias o sistémicas. Dentro de las laringitis crónicas específicas vamos a tener a la tuberculosis y al papiloma, que son de los más frecuentes, sobre todo el papiloma. Entonces, dentro de las bacterianas vamos a tener, bueno, el papiloma es de origen viral y ustedes ya saben que la tuberculosis tiene un origen bacteriano. Entonces tenemos a la tuberculosis, a la sífilis, a la lepra, a la actinomicosis y al rinoescleroma, donde en la tuberculosis el Mycobacterium tuberculosis, que se presenta más en hombres que en mujeres en una relación de 2 a 1, va a generar una lesión a nivel de la comisura anterior y de la cara laringea de la epiglotis por una diseminación broncogénita. O podemos también tener lesiones exofíticas, ¿no? Ulcerosas con aspecto carcinoide que se localizan sobre todo a nivel del aritenoides. Se producen úlceras dolorosas que llevan a disfonía y afonía, con una expectoración mucopurulenta, sanguinolenta, fiebre, escalofríos, pericondritis o dinofagia. Vamos a tener una movilidad conservada y con edema y eritema difusos, y el diagnóstico lo vamos a hacer mediante lo que es la vaciloscopía, la radiografía de tórax, la biopsia, y el tratamiento obviamente va a ser el recomendado por el Ministerio de Salud, el tratamiento específico, ¿no? Y en la sífilis, recordemos que está ocasionado por el treponema pálido, eh, se da por transmisión sexual, ¿no? O durante el embarazo por el canal de parto. Vamos a tener ya sea en fases secundarias o terciarias. En la secundaria vamos a ver unas pápulas eritematosas con úlceras superficiales indoloras. Podemos encontrar adenopatías cervicales. En la terciaria vamos a tener una, o también llamada gomosa, que se produce en 3 a 20 años posteriores a la infección. Vamos a observar zonas de fibrosis, inflamación del cartílago o estenosis, ¿no? Y la prueba diagnóstica va a ser la prueba del BDL o FTA-ABS. El tratamiento va a ser la penicilina para evitar lo que es la estenosis cicatrizal. Y en la lepra, el Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen,
por extensión hasta la nasofaringe, va a dar lesiones nodulares o úlceros supraglóticas edematosas, donde la biopsia nos va a dar el diagnóstico y el tratamiento es la dapsona o rifampicina. En la actinomicosis, el agente es el actinomyces israelí, ¿no? Que da una infección que se extiende a planos profundos, nódulos que se exteriorizan de color azufre. Bueno, eso lo vamos a ver más que todos los otorrinos por endoscopía, ¿no? Con un eritema difuso, con exudado purulento. El cultivo a anaerobios de secreciones va a ser positivo, penicilina por 1 o 2 meses y vamos a indicar drenaje y debridamiento quirúrgico. Y en el rinoescleroma causado por la Klebsiella rhinoescleromatis, los que vayan hacia la parte de selva norte, ¿no? Nos va a dar, es una afección principal más en la nariz que se extiende hacia la nosofaringe, laringe, o una fase exudativa purulenta, una fase granulomatosa con infiltrado nodular y una fase cicatrizal. Nos va a dar disfonía, tos, estridor y disnea, nódulos y granulomas, estenosis y cicatrices, y histopatológicamente vamos a ver los corpúsculos de Russell y células de Miculix. El tratamiento es la streptomicina, la tetraciclina, las sulfas y las quinolonas. Y en la cirugía vamos a tener que hacer un retiro de los tejidos cicatrizales. Luego tenemos las laringitis micóticas, como son la histoplasmosis, ¿no? La blastomicosis, la coccidioidomicosis, los criptococos, la candidiasis, la aspergillosis y la rinoesporidiosis. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Claro, doctorita. Entonces, muchos vienen de las micosis pulmonares, ¿no? Y en el caso de la Candida albicans, vamos a observar, pues, presente en inmunodeficiencias como VIH, diabetes, quimioterapia, uso crónico de esteroides, y visualmente va a ser un exudado blanquecino cremoso, que cuando lo retiramos tiene un área hipedémica subyacente. El tratamiento, como ustedes habrán visto, es el uso de nistatina y ketoconazol. En el caso de la aspergilosis, ya sea por Aspergillus flavus o fumigatus, ¿no? También en pacientes inmunodeprimidos con SIDA o quimioterapia, hay lesiones necróticas por invasión vascular y el tratamiento es la anfotericina. También tenemos las laringitis por parásitos, ¿no? Dentro de ellos a la leishmaniasis, la tenemos a la vuelta de la esquina, aquí en Quiabamba, en todas las partes de ceja de selva. La triquinosis, ¿no? En la leishmaniasis, obviamente, bueno, más sobre todo en la brasiliensis, vamos a ver una diseminación de las lesiones faringias que pueden comprometer la supraglotis como también la glotis. Hay unas lesiones polipoideas o ulceradas, ¿no? Y el tratamiento puede ser los antimaniales pentavalentes o la anfotericina B, en el caso ya que cubra las mucosas. La triquinosis por la Trichinella spiralis, ante la ingesta de carne de cerdo contaminada por el parásito, va a afectar tanto a los músculos como a las cuerdas vocales. Y en el caso de los cuadros virales, vamos a tener a la papilomatosis laringea.
Entonces, la papilomatosis laringea, lo que es un tumor bastante frecuente en la infancia, es benigno, generalmente inicia entre los 2 a 5 años de edad, para volver a presentar otro pico a los 20 a 30 años de edad. Lo encontramos tanto en hombres, más en hombres que en mujeres, ¿no? Está en relación al virus del papiloma humano al 6 y al 11. La infección es por generalmente un condiloma de cuello uterino, puede ser transplacentario, hematógena o cunilinguis. Ya saben, no olviden usar protección siempre. Entonces, la papilomatosis laringea es, como ya mencioné, es un tumor benigno en el 97% de los casos y en 3% se va a transformar en un epitelioma, sobre todo en los adultos. Ocupa la mucosa laringea, sobre todo de la glotis, de la tráquea en un 20% y del árbol bronquial en un 5%. Generalmente los bebés tienen un llanto débil, con estridor en niños, disnea y disfonía, sobre todo en adultos, ¿no? Ya hemos dicho, en niños siempre va a haber disnea y en adultos lo que vamos a tener, o estridor y disnea, y en adultos vamos a tener lo que es la disfonía. La evolución, a veces algunos que mejoran sus defensas remiten espontáneamente, pero la mayoría hacen recidiva después de la cirugía. Entonces vemos unas lesiones verrucosas a manera de una coliflor. Todos conocemos una coliflor, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a observar. ¿Y qué es lo que se hace? Es una restricción quirúrgica, bueno, ahora con láser, ¿no? De lo que es la mucosa para retirar esos papilomas, ¿no? Que también se está usando en los gases, el láser, ¿no? El KTP, el láser CO2, ¿no? Que no van a afectar a tejidos subyacentes. Y como coadyuvante vamos a apoyar con retinoides, antivirales, interferón alfa, la vacuna, ¿no? Para papiloma humano, o sea, si bien se está vacunando a niñas actualmente, pero también se está vacunando cuando ya han tenido la enfermedad, ¿no? Y sí les disminuye. Tenemos un pacientito que yo por lo menos lo estoy viendo ya como 5 años que no ha recidivado. Y en algunos casos, cuando hacemos la cirugía, se deja metotrexate, ¿no? Para evitar que vuelvan a crecer. Luego tenemos las enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de Wegener, granuloma letal, que ya lo hemos visto, el pénfigo, la policondritis, el lupus eritematoso y la artritis reumatoidea. Entonces, en la sarcoidosis vamos a ver un granuloma no caseíficante, generalmente en mujeres jóvenes, un edema difuso o más exofítica, tos no productiva, obstrucción de vías aéreas, lesión por neuropatía del nervio laringeo recurrente también. En la laringoscopía vamos a ver una infiltración submucosa del espacio paraglótico y del espacio infraglótico, ¿no? A nivel del espacio supraglótico vamos a ver una epiglotis enturbante. El tratamiento son corticoides e inmunomoduladores, ¿no? Y vamos a tener también la amiloidosis, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune con depósito de sustancia amiloide de nódulos subepiteliales en la mucosa laringea, que puede ser primaria por depósitos espontáneos o puede ser secundaria asociado a artritis reumatoidea, tuberculosis u otras enfermedades. Nos va a dar disfonía, estridor, odinofagia, otalgia, tos, y el tratamiento quirúrgico es de elección el láser. En la enfermedad de Wegener vamos a ver que hay una asociación entre la inflamación granulomatosa necrotizante y la vasculitis. Hay unas úlceras y estenosis subglóticas, el diagnóstico es endoscópico, ¿no? Y a través de la determinación del ANCA,
El tratamiento es multidisciplinario, corticoides sistémicos, ciclofosfamida, metorrexate, trimethoprim, aciatioprida. Y el quirúrgico va a hacer una expansión subglótica con inyección intralesional con corticosteroides y resección cricotraqueal. Afecta la laringe en el 25% de los casos. Hay una disfonía, una hipomovilidad de las cuerdas vocales, ¿no? Con edema laringio, porque también lo que se inflama son los aritenoides. Hay una fase activa donde la mucosa se encuentra eritematosa a nivel de los aritenoides y una fase crónica con anquilosis y fijación de la articulación cricoaritenoidea. Vamos a poder observar los nódulos reumatoideos, nódulos en bambú, lesiones focales, subepiteliales en la superficie superior membranosa de la cuerda vocal. Se va a recomendar el tratamiento médico con inmunomoduladores, antiinflamatorios. También se pueden aplicar inyecciones seriadas de esteroides en las cuerdas vocales. Y el lupus eritematoso más frecuente en mujeres, da 1/3 de manifestaciones laringias con disfonía, disnea, edema, úlcera en cuerdas vocales y problemas de radiación externa, ¿no? Que nos van a dar, evidentemente, una disfonía, sensación de que tienen algo en la garganta. La radiación va a inducir a cambios graduales fibróticos que incluyan atrofia muscular y fibrosis de la laringe, así como deshidratación de la mucosa, ¿no? Por ejemplo, aquí no visualizamos el esternocleidomastoideo. Existe una hipervascularidad por vasculitis inducida por radiación. Luego de la radiación mejora la voz, pero después la fibrosis y no sabemos cómo va a quedar esa voz. Tenemos también los tumores benignos de la laringe, ¿no? Que son quistes, nódulos, pólipos, úlceras, condromas, leucoplasias, granulomas, lipomas, ¿no? Entonces, dentro de los quistes vamos a ver lesiones redondeadas cubiertas por mucosa que pueden ser congénitos de tipo epidérmico o adquiridos a nivel de la mucosa. El tratamiento es una microcirugía laríngea, ¿no? Ya sea que se hace una resección o unas tijeras finitas o simplemente con láser se va a retirar. Luego tenemos los nódulos, que es un trauma inflamatorio crónico por abuso vocal ante una hiperactividad vocal permanente e inadecuada. Un lado funcionante es hipotónico y del otro hay un excesivo débito de aire. En el punto de choque se da el engrosamiento benigno del epitelio cordal. Más es en mujeres y niños, sobre todo cantantes, docentes, vendedores. Generalmente son bilaterales en la unión del tercio anterior con los 2/3 posteriores, ¿no? Los americanos los llaman kissing nodes. Y estos nódulos, ¿no? Se presentan más en mujeres en forma bilateral, dan disfonía durante la conversación. Hay hipersecreción, carraspeo, picazón y malestar faríngeo. Para mejorar el timbre de voz, tiene que esforzarse y tensionar todos los músculos del cuello. Se ve una contracción cervical e ingurgitación yugular. La foniatría se tiene que hacer antes de la cirugía y también después de la cirugía. Y en niños que todavía no operamos esos nódulos, entonces tenemos que hacerles foniatría. Otra lesión crónica es la paquidermia. Entonces hay una sobrecarga en la voz, hay un habla dolorosa, hay una lesión local, bilateral. Se recomienda hacer foniatría y después cirugía. También tenemos la presencia de pólipos a nivel de cuerdas vocales, generalmente un 80% por tabaco.
Se encuentra en pacientes entre los 30 a 50 años, ocupa el tercio anterior de la glotis, ¿no? La zona anterior. Son generalmente unilaterales, con un trauma autógeno. Hay una disfonía intermitente, aquí tenemos otros nódulos, o perdón, polipitos, ¿no? Hay una disfonía intermitente de tono bajo, ronquera crónica, porque el pólipo en algún momento baja, cae por gravedad, y en otros momentos se queda a nivel de las cuerdas vocales, ¿no? Son generalmente pediculados, angiomatosos y edematosos. Generalmente se realiza cirugía exéresis de estos pólipos, ya no es una cosa muy complicada, simplemente es cortar la mucosa alrededor del pólipo y retirar el mismo, y luego se hace foniatría. Tenemos también lesiones por úlcera de contacto, también por sobrecarga fonatoria, entonces dolores compulsivos en pacientes que están sometidos al reflujo gastroesofágico. Generalmente por la úlcera tienen una disfonía dolorosa. La mucosa laringea que recubre la apófisis vocal y los aritenoides está congestiva, generalmente son bilaterales, y tenemos también los angiomas que están asociados a infecciones de vía respiratoria alta, con estridor bifásico, con disnea, cianosis, tiraje, empeora en Trendelenburg, coexiste con hemangiomas cutáneos, cavernosos, generalmente se presentan ah, en la subglotis, en niños o en glotis o en la supraglotis. La maniobra de diagnóstico para confirmar que se trata de un angioma es la inyección de adrenalina 1 en 1000 y se retiran con láser, CO2 o KTP. Y tenemos también los condromas, que son tumores de células cartilaginosas de una lesión lisa, pueden ser submucosa en áreas posteriores al cartílago cricoides, asintomáticos, se palpa una masa en cuello, el diagnóstico es tomográfico y el tratamiento es la exéresis. Y los granulomas, que ya los habíamos visto, que son por intubación, por reflujo, por erosión al contacto del tubo, se localizan en el tercio posterior a nivel de la apófisis vocal del aritenoides, dan disfonía, dolor a veces, diagnóstico, antecedente de intubación, enfermedad de reflujo gastroesofágico, laringoscopía. El tratamiento es tratar de siempre el reflujo y microcirugía de laringe con láser ahora, ¿no? Que lo disponemos. Y el rhabdomioma, que es un tumor de músculo estriado, donde la laringe es el lugar más común de su ubicación en cabeza y cuello, afectan tanto a la musculatura interna como externa. Hay que hacer una resección completa que es curativa. El amartoma, que es una lesión benigna que se presenta como una malformación congénita o lesiones tardías, es una neoplasia laxa con múltiples tipos de tejido, de hallazgo incidental, se encuentra en la supraglotis y subglotis, se diagnostica por biopsia excisional, diagnóstica y curativa. Y el xanoma, que se puede confundir con el aningocele, que es una masa submucosa lisa en el seno piriforme o espacio ariepigrótico, tipo células de Anthony A y B, no se ha identificado ningún nervio involucrado. Y la leucoplaquia, que es una placa blanquecina a nivel de las cuerdas vocales. También tenemos el papiloma escamoso, que es un tumor indurado con superficie irregular y espiculada con base de inclinación amplia y bien delimitada. Tenemos la malignización, que tiene un grado de displasia que puede ser leve, moderado o grave. ¿Preguntas hasta ahí? Está todo claro, doctorita.
Listo. Entonces nos quedaríamos en esta diapositiva para nuestra próxima clase. Mm, Yo les voy a compartir las diapositivas para que puedan ir repasando y definan la fecha del examen, ¿de acuerdo? Sí, doctorita, muchas gracias. Doctorita, disculpe, ya habilitaron el aula virtual. ¿Lo va a subir ahí o podría pasarme a mí? Yo se los comparto a mis compañeros, por favor. Ujú. Haremos las dos cosas, ¿les parece? Sí, ¿Listo? doctorita, está bien. Muchísimas gracias, doctorita. Ok, cuídense, tengan un buen fin de semana. Para mañana les voy a compartir el enlace porque hoy día me voy a inscribir al curso y ojalá que puedan verlos porque tenemos, a ver, también un minutito. Te compartí el otro día, ¿no es cierto? Disculpe, doctorita, no se le escuchó. Compartí el otro día el curso, el afiche del curso. Sí, sí, doctorita, sí, sí me lo compartió. Claro, y es más netamente de laringe. A ver, voy a tratar de conectarme. Te aviso para conectarme en los dos lados, ¿no? Ya, doctorita, Así eso es. les pasaría el enlace a mis compañeros para que también puedan verlo. Claro, entrarían con el mismo enlace de práctica, Mm, Ya, doctorita. yo Ya creo, le porque yo entendí. voy a enlazar la práctica, ¿no? Y así podamos tenerlo. Creo que sería una opción. Espero que, como es un evento virtual, va a estar muy interesante, Ya, doctorita, aunque está no bien. me han mandado todavía el programa. Listo, cuídense. Gracias, Nos doctorita. vemos. Cuídese. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas